La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bueno, hoy terminamos con nuestra serie de predicaciones acerca del amor de Dios, la serie titulada Dios es amor. ¿No va tampoco hoy, Dani? Ah, sí, ahora sí. Y hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios y las misiones. Y va a ser lo que pretende ser un libro que estoy trabajando en ello, del atributo del amor de Dios, y va a ser el último capítulo. Así que también es bonito, ¿no? Porque si finalmente viajamos a Barcelona va a ser como cerrar un ciclo, ¿no? He terminado este trabajo, termino las predicaciones y ha sido una experiencia muy bonita poder también adaptar los capítulos del libro a predicaciones y compartir el mensaje. La verdad que lo estoy disfrutando mucho. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Del amor de Dios y las misiones y mi deseo, mi oración durante esta semana ha sido que el Señor nos vuelva a impactar con su amor y sobre todo que seamos impulsados, vestidos con su poder y su gracia para ser movidos a la misión, ¿no? Por amor al Señor, que podamos entender cuál es nuestro lugar en este mundo. Así que, ¿qué os parece si ponemos este tiempo en manos del Señor, oramos para que la palabra cale en nuestros corazones, ¿no? Que el Señor nos enseñe a oír, porque hay que oír también en Él, ¿no? Así que vamos a orar para que el Señor nos dé oídos. Señor, estamos en tus manos, tú eres soberano y qué gran noticia, Señor, saber que tú eres el dueño de nuestro destino, que tú eres el que mueve los hilos, el que tomas decisiones y nos mueves hacia allí, que tú eres soberano y en eso descansamos porque tú eres bueno, eres misericordioso y quieres lo mejor para nosotros. Y ahora te quiero rogar que tú me ayudes, que me des mucha gracia para compartir tu palabra y que nos des oído, Señor. Que nos enseñes a escuchar y que eso cale en nuestro corazón y nos transforme y nos impulse a una vida transformada que te dé a ti la gloria, Señor. Ubícanos en ti, muéstranos tu hermosura y llévanos de la mano para poder vivir conforme a tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría empezar esta predicación hablando de la historia de Jim Elliot. Él es un misionero, era un joven americano, que desde muy temprano este hombre sintió un fuerte llamado para embarcarse en la obra misionera, las misiones. Su corazón latía fuerte por la obra de Dios y ese intenso deseo lo llevó a estudiar la carrera de teología en contra de lo que querían sus padres, porque era un tipo muy inteligente y él pues tenía que estudiar alguna carrera productiva, pero él quiso formarse en teología para prepararse para las misiones, para la obra misionera en otros países, ¿no? Se casó con Elizabeth, que es la chica que está ahí compartiendo mesa con él. Ella también tenía ese mismo llamado y ambos, cuando terminaron de los estudios y terminados de formarse, pues se embarcaron en la aventura de viajar a Ecuador. Se abrieron puertas en Ecuador para que ellos pudieran ir ahí a la labor misionera, ¿no? Una vez estando en Ecuador, ellos escucharon por primera vez la historia de una tribu que se llamaban los Aucas. Y los Aucas eran una tribu que vivía sin tener ningún contacto con la civilización. Ellos estaban en el Amazonas ecuatoriano y no tenían ningún tipo de contacto porque no se sabía muy bien por qué. Siempre que alguien se acercaba a ellos, intentaba mantener algún contacto con ellos, tal vez podía acercarse un poco, pero llegaba un momento que los Aucas le mataban sin tener ningún tipo de razón. Y cuando Jim y Elizabeth escucharon esa historia, ellos entendieron que debían entregarse a la labor de acercarse a ese pueblo, a esa tribu, para entregarles el mensaje del Evangelio. Así que fueron allí a un asentamiento en la selva de Ecuador y fueron muchos meses de adaptación. Imaginaros, ¿no? Años 50, el clima, las enfermedades, estando ahí 5 familias, 5 matrimonios de misioneros cerca de los Aucas, pero no tan cerca como para que pudieran correr peligro, ¿no? Y tenían que ir acercándose con cautela, teniendo mucho cuidado para
que se abriera oportunidad. Es bonito leer algunas biografías de ellos porque cuentan lo que pasaron, ¿no? Las aventuras. Cuentan que, por ejemplo, ellos alquilaban una avioneta y les tiraban regalos a los Aucas desde arriba para que ellos entendieran que venían en son de paz, pudieran ir estableciendo contacto con ellos. Y bueno, fueron transcurriendo los meses de adaptación y un día uno de los miembros de los Aucas tuvo contacto con ellos, empezó a acercarse de forma amistosa y eso les dio esperanza. Así que orquestaron la oportunidad de poder tener un encuentro con esa tribu, con esos indígenas. Jim Elliot, bueno, pues con los 4 compañeros misioneros decidieron ir para allá. Elizabeth había tenido una nena, habían sido papás, así que Jim se despidió de su mujer, de su niña, fueron al lugar de encuentro y los 5 misioneros llegaron al punto de reunión, se saludaron, todo parecía ir bien, no había ninguna tensión. Pensad que llevaban meses ya sabiendo que tenían ese contacto y tenían algún tipo de interlocución y tal, y bueno, todo parecía ir correctamente, pero de repente, sin ningún motivo, los Aucas levantaron su lanza y cuentan que Jim dijo: hemos venido en son de paz, no queremos haceros daño, y esas fueron las últimas palabras de Jim Elliot y los otros 4 porque los mataron sin ninguna razón, ¿no? Hermano, la historia de Jim Elliot y sus 4 compañeros no es la historia de 5 vidas desperdiciadas, sino todo lo contrario, ¿no? Como veremos, Jim Elliot y el resto de misioneros murieron por el único motivo por el que merece la pena morir. Jim Elliot murió por Cristo. Jim Elliot murió porque Dios es amor. El primer punto de esta predicación es la misión de Dios. Ya son varias ocasiones en estas predicaciones acerca del amor de Dios que he mencionado la metáfora del baile a 3 para comprender la relación de amor eterna que existe en la Trinidad, ¿no? Dios es uno, pero subsisten 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son 3 personas diferentes que forman un solo Dios. No son 3 dioses, pero sí que existen eternamente. Es un Dios solo que existe en 3 personas que se derraman las unas por las otras en amor. Eternamente, en un amor puro, un amor sincero, un amor sin estorbo, sin pecado, sin egoísmos, un amor de verdad, un amor verdadero. Y esa es la razón por la que Dios decidió crear todas las cosas. Dios quiso formar todo lo que hay en el universo porque Él quiso derramarse, por así decirlo, a sí mismo. La creación es Dios desbordándose en amor. Quiso desplegar de su amor, de su majestuosidad, de su hermosura, para que la creación, como dice la palabra, contara su gloria, ¿no? Los cielos cuentan su gloria. Dios quiso derramarse hacia afuera de sí mismo para mostrar un amor que ya existía en su propio ser. Dios creó al universo para que sus criaturas pudieran ser invitadas a su baile, a su comunión, a su armonía. Y Dios creó todas las cosas con ese propósito, ¿no? Y Dios actúa a través de la historia a fin de cumplir esa misión. La misión de Dios es darse a conocer a su creación para que ésta pueda disfrutar de una relación de amor con Él, de comunión con Él. Esa fue su intención desde el principio de la creación y seguirá siendo su intención hasta el final. Y la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las cosas empezaron a existir en un principio y todo se dirige hacia un final en el que Dios va a consumar su plan perfecto. Y nosotros a todo eso, de lo que va desde el principio hasta el final, le llamamos historia, la historia. Y toda la historia tiene como hilo conductor el desarrollo de la misión de Dios. Dios quiere bailar con su creación. Él quiere invitar a los que Él quiera a esa danza celestial. Y lo que vemos en la Biblia es que en el principio todas las cosas funcionaban correctamente. Cada elemento de la creación ocupaba su lugar correspondiente y Dios dirigía la orquesta. Y todas las formas y todas las cosas y todos los elementos funcionaban de forma correcta. Todo sonaba bien. Había armonía. Y el ser humano es precioso, dice, en el 6º día Él crea al ser humano y es la cúspide de su creación. El hombre y la mujer eran el instrumento que sobresalía sobre todos los demás. De hecho, todos los demás elementos sonaban para el servicio de que el ser humano se luciera y entonces manifestara la belleza del director. El hombre era hecho a imagen de Dios. Cuando veías al hombre podías conocer al Creador. Sin embargo, en ese marco idílico, en ese lugar precioso de armonía, en el que toda la creación bailaba con el Creador, entró en escena un intruso.
Un intruso, el enemigo, el Satán, que le susurró al ser humano, a la humanidad, una música totalmente diferente. Eso era una melodía discordante, desafinada, que pretendía boicotear la invitación del amoroso baile del Dios Trino. Esa música sonaba así: vosotros podéis desobedecer a Dios y no pasa nada. Vosotros podéis ser como Dios, decidiendo lo que está bien y lo que está mal. Vosotros podéis ser los dueños de vuestro destino. ¿Para qué estar sometidos a un Dios que os quiere coartar la libertad? Tomad vuestras decisiones, tomad las riendas de vuestro destino. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente persuadió a la humanidad de que su melodía era mejor porque esa melodía pretendía tener el poder de que el ser humano fuera el dueño y el señor de su vida y de su destino. Y esa música sigue resonando hoy. Todos nosotros nacemos queriendo ser los señores de nuestra vida y de nuestro destino. Queremos decidir lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y vivimos en guerra con Dios y con nuestro prójimo. Hermanos, el pecado original, como se le llama, fue un acto de rebelión contra Dios. Fue un auténtico golpe de estado contra el Rey de Reyes. Un acto soberbio que pretendió decirle a la cara al soberano de todo el universo: quítate tú del trono para que así pueda ponerme yo. Quiero mandar yo. Y entonces llegó la distorsión, la discordia, el conflicto, la guerra, la vergüenza y la culpa. Ese fue el inicio del mundo desastroso en el que vivimos. Y lo vemos, hermanos, cada vez hay más guerras, más conflictos, la sociedad está más dividida, hay más crispación, hay más inmoralidad, la gente vive más sumida en la depresión, en la ansiedad. Este mundo cada vez es más desigual, hay más gente muriendo de hambre y si no de hambre, de pena. Y lo que debería haber sido un espectáculo precioso acabó siendo un lamentable fracaso que dejó a la creación gimiendo por volver a sonar como es debido y al ser humano ahí avergonzado, desnudo y desterrado. Y esa es la escena que encontramos en Génesis 3, pero de repente, en medio de esa tormenta de notas discordantes, Dios le dirigió al intruso, al Satán, al enemigo, le dirige unas palabras que permitían aferrarse a la esperanza. Dios le dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mira, estas palabras contenían una poderosa promesa que servían como hilo conductor del desarrollo de toda la historia de la humanidad. Dios iba a deshacer la obra de Satanás y Dios lo haría a través de un personaje que iba a nacer de una mujer. Es decir, un ser humano enviado por Dios iba a derrotar al enemigo para que todas las cosas volvieran a estar en perfecta armonía. Y ahora yo imagino la expectativa que eso creó en nuestros primeros padres, en Adán y Eva, porque ahora Adán y Eva sabían por lo menos dos cosas. En primer lugar, ellos sabían, eran conscientes de que eran culpables, eran responsables, habían desobedecido a Dios. Su culpa, su vergüenza era merecida. La justicia debía caer sobre ellos. Tenían un problema con Dios. Y en segundo lugar, ellos también sabían que un hijo de la mujer sería el que iba a deshacer el desastre que habían causado ellos. Yo me imagino que cada vez que Eva tenía un hijo, ellos se preguntaban expectantes: ¿será él? ¿Será él? ¿Será Caín? ¿Será Abel? ¿Será Set? Pero la Biblia nos relata, hermanos, cómo los seres humanos que les precedieron fueron imperfectos, necesitados también de un Salvador. Mira, cada ser humano pecaba por naturaleza y fallaba en agradar a Dios. Si algo nos enseña la Biblia de forma clara, clarísima, es que el ser humano es incapaz, es imperfecto. De manera que cada hijo que nacía era tanto un susurro de esperanza como un grito de decepción. Decepcionaba. De hecho, la Biblia nos relata cómo conforme iba transcurriendo la historia, la situación era cada vez más desastrosa, más desastrosa, más desastrosa. Solo había maldad, pecado en el mundo. Pero hermanos, Dios seguía permaneciendo fiel a su misión de derramarse, de compartirse con una creación que le había dado la espalda. Dios es fiel, iglesia. Si antes lo decía, si algo quiero que hoy nos llevemos de aquí, es esta verdad clavada en nuestro corazón. Dios es fiel.
Dios es confiable. Podemos confiar en sus promesas. El que confía en Él no será avergonzado. Dios cumple lo que prometió. Dios es fiel para con tu vida. Dios es fiel para con mi vida. Tal vez ahora no entiendas muy bien por dónde estás pasando, qué es lo que está ocurriendo, pero Romanos 8 nos dice que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Dios es fiel. Aferrémonos a las promesas de Dios. Piensa en la fidelidad de Dios para con tu vida. Y vemos en la historia de la redención cómo Dios iba a cumplir su palabra. Y seguimos leyendo Génesis y vemos cómo Dios iba a hacer eso a través de un hombre que era un pagano que vendía ídolos en Ur de los Caldeos llamado Abraham. Y Dios le promete a Abraham que uno de sus descendientes iba a ser ese Mesías esperado. Y de la familia de Abraham, Dios constituyó una nación receptora de sus bendiciones. Israel, mira, Israel fue un pueblo formado por Dios con el propósito de representar a Dios en el mundo y que Israel sirviera de luz a las naciones. Cuando el mundo, el resto de naciones, viera a Israel, pudiera ver la gloria de Dios en ese pueblo. Ese es el propósito, lo dice el Señor claramente. Mira lo que dice Isaías 42, del 5 al 7. Refiriéndose a Israel, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y pondré pacto y te pondré por pacto al pueblo, dice, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, Dios le dio la ley a un tal Moisés para que Israel pudiera vivir conforme a la voluntad de Dios y enseñarle al mundo cuál era el camino correcto. Dios le dio a Moisés la partitura correcta. Tenéis que tocar esta canción. Sin embargo, el problema no podía resolverse de esta manera, porque el pecado había causado tal estrago en nuestras almas que ninguno podía cumplir con la ley de Dios. Israel falló en su cometido de mostrarle al mundo la gloria de Dios. Y esa es la triste realidad de la condición humana. Por más que nos esforzamos, no podemos dejar de pecar. No podemos cumplir con la ley de Dios. Ahora, es importante señalar, el problema no está en la ley de Dios. La ley es perfecta, es buena, es agradable. El problema está en nosotros. Dios nos dio la ley para que le conozcamos a Él y viviéramos según sus preceptos y mostráramos su belleza y su gloria al mundo, pero el pecado, la naturaleza, lo que nos impulsa, las pasiones desordenadas que habitan en nosotros nos impiden cumplir con ese estándar. Ninguno de nosotros podemos dejar de sonar mal. Es como tratar de afinar una guitarra que nunca se afina bien y siempre suena mal, y siempre suena mal. Así somos. Hermano, hermana, amigo, mira, yo creo que esta es la verdad, o sí, este es el altar más duro que existe en el corazón humano y que el Espíritu Santo tiene que derribar cuando viene en poder y gloria en nosotros. La percepción natural que cada uno tenemos, la convicción interna que cada uno tenemos de que podemos salvarnos a nosotros mismos. De que este universo, como rige por el principio de retribución, la salvación también es así. Yo me porto bien, Dios me aprueba. Si yo lo consigo, seré salvo. Si yo lo hago, es más, hay gente que no viene a la iglesia hasta que no apruebe. Hay gente que piensa que tiene que cumplir con el estándar y esa es la forma de salvarse. Bueno, no es que haya gente, es que todos nacemos así. De hecho, todas las religiones, todas las filosofías que existen en el mundo, excepto el Evangelio verdadero, se basa en el principio de retribución. Tú vas a obtener aquello por lo que te esfuerces. Si quieres ser salvo, tienes que cumplir con la ley. Hay diferentes formas de entender lo que es ser salvo, hay diferentes formas de entender lo que es la ley, pero todo va de lo mismo. Y nada de eso te puede salvar. El catolicismo romano no salva. El Islam no salva. Los preceptos de este mundo, las filosofías ateas, materialistas de este mundo que te prometen un montón de cosas por portarte bien y que si el karma y que todo eso es mentira, no salva, no satisface, no te lleva a ningún lado. Nada puede salvarnos. Ninguna de nuestras obras puede salvarnos. Es un intento inútil. Por lo tanto, la ley
nos enseña cómo es de hermoso Dios, porque la ley es buena, pero también tiene el propósito de enseñarnos que ninguno de nosotros somos capaces de cumplir con el estándar. Por tanto, la ley es una maestra. La ley nos enseña que necesitamos un Salvador. Alguien que arregle el problema, de modo que solamente sirve seguir aferrados a la promesa que sigue resonando desde Génesis 3:15. Necesitamos a un Salvador nacido de mujer que arregle este desastre. Y el desarrollo de la historia bíblica del pueblo de Israel narra la manera en la que Dios trajo al mundo a este esperado Salvador. Mira, por así decirlo, Israel tenía que servir como una incubadora espiritual para traer al Mesías al mundo. Y a lo largo del Antiguo Testamento leemos cómo ese Salvador debía cumplir con ciertas características. Él tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Él tenía que ser descendiente de David. En él tenían que cumplirse un sinfín de profecías. Él tenía que nacer de una virgen. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel siguió transcurriendo sin que este personaje apareciera. De hecho, si tú empiezas a leer la Biblia y leer la Biblia y leer la Biblia, lo que lees en las Escrituras es que Israel iba de mal en peor. Cada personaje que podía apuntar a cumplir con ese papel acababa desafinando más que el anterior, acababa cayendo en un pecado más horrible que el anterior. Nadie podía cumplir el propósito y paulatinamente Israel fue sumido en una espiral de maldad e idolatría de la que no podía salir. Hasta que Dios dijo, punto a esta canción. Se acabó. Y Dios envió a una nación pagana, a Babilonia, para conquistar a Israel. Y Dios llevó a Israel al exilio. La nación que tenía que servir de luz a las naciones acabó de nuevo como estaban nuestros primeros padres, avergonzados y desterrados. Y desde ese momento, hermanos, Dios permaneció en silencio durante más de 4 siglos. Parecía que ya no había esperanza para nadie y cabía suponer que ese Salvador nunca llegaría y que Dios no iba a cumplir su promesa. Pero de nuevo vuelvo a repetir, Dios es fiel. Dios es fiel. Y a pesar de que parecía que todo era oscuro, que había un imperio superpoderoso oprimiendo al pueblo de Israel, los romanos estaban allí y parecía que no podían salir y que todo estaba perdido y que la espiritualidad del pueblo cada vez estaba peor y no había ninguna solución humana. Cuando parecía que todo estaba en oscuridad, de repente en el desierto de Palestina se alzó el mayor de los profetas que ha habido jamás y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Amén. El segundo punto del mensaje es el misionero con M mayúscula de Dios. Juan el Bautista reconoció que Jesús es aquel Mesías esperado. Jesús de Nazaret cumple con todos los requisitos para poder ser el Salvador. Ese que estábamos esperando y podía solucionar el desastre en el que nos habíamos metido. Jesús es descendiente de Abraham, es descendiente de la tribu de Judá, es descendiente de David, es nacido de una virgen. En él se cumplen todas las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús es el verdadero significado espiritual del concepto Israel. Él es un representante fiel de Dios en la tierra que puede llevarnos a tener otra vez comunión con el Padre. Jesús es el único que tiene la potestad para invitarnos de nuevo a ese baile a 3 con Dios. Jesús es la mayor expresión del amor de Dios que haya podido acercarse a este mundo. De hecho, la Biblia afirma que el amor verdadero consiste en la persona y en la misión de Jesús. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús es el misionero con M mayúsculas del Padre, que vino a cumplir con el plan de Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Mira, Jesús abandonó voluntariamente la morada celestial, gloriosa, en la que Él estaba, el seno de la Trinidad, para poder venir a este mundo, adquiriendo forma de un simple ser humano. Jesús nació por nosotros. Él se encarnó, Él vivió por nosotros una vida perfecta. Él siempre hizo lo correcto, Él siempre agradó al Padre en todas las cosas. Jesús cumplió con toda justicia en esta tierra. Jesús de Nazaret fue obediente a la misión de entregar su vida en una cruz.
Y en esa cruz Jesús fue humillado y escarnecido por los hombres, sufriendo una terrible y dolorosa muerte. Pero la mayor agonía que tuvo que sufrir Jesús fue la agonía espiritual de recibir el rechazo, el abandono del Padre. Por así decirlo, esa danza cósmica se partió. Ese baile a tres, por un momento, dejó de ser. En la cruz del Calvario, Dios Padre derramó toda la ira que merecía el pecado de los que tenían que ir y de los que tenían que ser salvos contra su Hijo. Cada uno de nosotros, tú y yo, merecíamos estar en esa cruz. Pero Cristo se puso en nuestro lugar y lo hizo para que nosotros pudiéramos estar en el lugar que le corresponde a Él sin que Dios tuviera que ser injusto al no castigar nuestro pecado. Jesús se entregó a una misión que a Él le costó absolutamente todo y todo esto lo hizo por amor. Y la buena noticia que nos presenta el Nuevo Testamento es que la misión de Jesús no terminó con su muerte sustitutoria en la cruz. Porque la realidad es que eso solamente hubiera solucionado la mitad de nuestro problema. La cruz nos hubiera servido, nos hubiera abierto la puerta para ser perdonados. Pero no nos hubiera garantizado nuestro regreso a nuestro hogar celestial. Y por esa razón, 3 días después de ser enterrado, Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Hermanos, mira, la resurrección de Jesús es un grito celestial que proclama su éxito misionero. Jesús cumplió perfectamente con la misión de salvarnos y el Padre dio testimonio de ello levantando a Jesús de entre los muertos. Y por otro lado, hermanos, la resurrección de Jesús nos garantiza que Él es el verdadero camino de vuelta a casa. Podemos confiar en las palabras de Jesús, porque Él realmente vivió, Él realmente murió y realmente volvió a vivir. Jesús es verdaderamente quien dijo ser. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y si confiamos en Él, si ponemos nuestra fe en Él y solo en Él, tenemos la garantía de que somos de nuevo bienvenidos a la perfecta armonía con nuestro Creador. Volvemos a tener comunión con Dios. Ahora, he afirmado que Jesús es el misionero del Padre que cumplió perfectamente su misión. Y el tercer punto del mensaje es los misioneros del misionero, ¿no? Porque la historia no termina aquí. Antes de subir al cielo, Jesús se presentó a sus discípulos y les dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Mira, lo primero que quiere dejar claro Jesús a sus discípulos es que su éxito misionero tuvo como consecuencia el que Él es el que tiene la legítima autoridad en el cielo y la tierra. Todo es por y para Jesús. El Padre constituyó a Jesús el heredero de todo. Él es el Rey soberano de todo lo que existe. Todas las cosas de este universo obedecen a ese propósito y su autoridad sobre la creación son garantía del éxito de la misión de Dios. La misión de Dios descansa en la autoridad absoluta de Jesús, que fue vindicada cuando el Padre le levantó de los muertos. Jesús abrió la puerta para la verdadera esperanza, para un mundo que gime de dolor, que vive desesperanzado. Sin embargo, este mundo todavía no reconoce a Jesús como el legítimo Rey. En esta tierra, lamentablemente, sigue existiendo la idolatría, el adulterio, la fornicación, el robo, la codicia, la murmuración. En esta tierra, en este mundo, todavía sigue existiendo el pecado. En este mundo todavía siguen en guerra el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dios sigue queriendo compartirse a sí mismo con su creación. Su corazón no ha cambiado, su deseo palpita dentro de él. Él quiere compartirse y sigue queriendo derramarse en amor por este mundo, pero Satán
sigue interesado en que nosotros bailemos al ritmo de una música totalmente diferente. Sigue interesado en que nosotros estemos desviados, en que le demos la espalda, en que sigamos en rebelión contra Él. Y es aquí donde entra en juego la siguiente parte de la declaración de Jesús. Aquellos que realmente conocemos a Cristo, aquellos que realmente le reconocemos como el legítimo Rey de todas las cosas, aquellos que reconocemos que Jesús es el dueño de nuestra vida y es el dueño de nuestra voluntad, aquellos que nos postramos no solamente físicamente, sino espiritualmente, de corazón, nos postramos a sus pies para adorarles, aquellos que entendemos que hemos sido comprados con su sangre y nos hemos entregado a Cristo, su iglesia, somos reclutados por Dios para ser partícipes de su misión. Los creyentes nos convertimos en misioneros del misionero. Dice Jesús orando al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, los he enviado al mundo. Todos los discípulos de Jesús tenemos la encomienda de ir por todo el mundo a enseñarle a las personas que no conocen a Dios que en Jesucristo hay esperanza. Todos los que creemos en Jesús debemos ponernos al servicio de dar a conocer a Cristo en un mundo de maldad. Este mundo necesita saber que por el poder del Evangelio cualquier persona puede ser invitada a disfrutar de una relación de amor verdadero con el único Dios verdadero. Un poco más adelante Jesús en la misma oración dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, los discípulos, han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En otras palabras, para que sean invitados al baile, para que coman del banquete, para que puedan disfrutar de esa comunión que tú y yo tenemos eternamente. Hermanos, esa es la principal razón de ser de la iglesia y la causa fundamental de que la historia todavía no haya llegado a su fin. Dios quiere seguir invitando a gente que está en el otro lado a tener comunión con Él. Dios sigue queriendo salvar pecadores. Y lo quiere hacer a través de un pueblo que Él ha escogido para que lleven a otros a reconciliarse con Él, a hacer las paces con Él. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador, hermanos, es un representante de una nación en una nación extranjera. Eso es un embajador. Y eso es lo que somos los discípulos de Jesús. No somos de este mundo, no en el sentido de que ahora seamos superhombres o supermujeres o nos convirtamos en extraterrestres. No, no somos de este mundo, en el sentido que nuestra identidad no está anclada en este sistema de este mundo. Nosotros somos del cielo, de un reino totalmente distinto que se opone al mundo de tinieblas en el que vivimos. Y tenemos que estar aquí siendo embajadores de Cristo en este mundo. Somos portadores de la identidad de Jesús. Cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver un ciudadano de otra cultura, de otra nación. Esta gente es rara. Esa es tu labor en la tierra. Representar a Cristo para que la gente vea a Cristo en ti. Que cuando la gente te vea, que cuando la gente te conozca, no acabe conociendo y viendo a un santurrón religioso que sigue ciertas normas y se escandaliza porque la gente se bebe una copa de vino. No, eso no impacta al mundo. Cuando la gente te ve a ti, pueda ver el amor de Cristo en ti y diga: no tengo ni idea de lo que es, pero me encantaría tenerlo también. Hermano, hermana, que te tengan envidia. Que digan: es que le brilla los ojos. Es que tiene algo. No van a saber lo que es, pero es distinto. Hay algo en él que me imanta. Al mismo tiempo no quiero pagar el precio, pero me encantaría tener lo que él tiene. Eso. Algo que estamos haciendo, llevamos tiempo entendiendo y hacemos Nerea y yo, es entregarnos a
laboriosa y preciosa labor de estar conviviendo con gente que no es creyente. Y digo conviviendo porque hay gente que piensa que estar con gente no creyente es saludarles en el Mercadona y en el ascensor. Y yo tengo contacto con mis vecinos, pero de lejos, ¿no? No, yo me refiero a convivir con ellos, a tener relaciones significativas, profundas, con gente que no ama al Señor. Entendiendo que estás en misión. Y allí opera la gracia de estar con gente que te discute, que no está de acuerdo contigo, que se burla de ti, que a veces blasfema el nombre de Dios, que te comenta alegremente algún pecado que ha cometido buscando tu complicidad. En ese terreno es donde el cristiano debe estar para brillar para la gloria de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, los religiosos, aquellos que se escandalizaban por los pecadores que eran los demás, ¿sabes lo que le decían? Que era un borracho, que era un farsante. ¿Y sabes por qué? No porque le hiciera nada malo, sino porque estaba con gente que hacía cosas malas. Pero los sanos no tienen necesidad de médico. Él ha venido a buscar a pecadores para que se arrepientan. Y hay gloria en el cielo cuando una persona que está en el mundo conoce a Cristo y se arrepiente de sus pecados. ¿Cómo vas a dar a conocer al Señor al mundo si no estás con el mundo? Ahora, cuidado, porque hay gente que se confunde y acaba teniendo tanto contacto con el mundo que acaban en el mundo y están en la feria a las 5 de la mañana y se piensan que están en misión. No, hermanos. Tú estás para llevar a la gente a Cristo, no para que la gente te lleve a ti al mundo. Y a veces nos confundimos, ¿no? Y hay una línea muy fina. Pero amar a la gente, amar, estar con la gente, estar con las personas que no aman al Señor y que vean en ti algo distinto y que digan, es que yo no sé qué tienes. Por la gracia del Señor, a nosotros nos ha ocurrido muchas veces. Y cuidado, fallamos continuamente, nos equivocamos, metemos la pata. Aquí ninguno somos perfectos, pero si tú te das a la labor de amar a las personas, el Señor bendice eso. Y de amarlas para alcanzarlas para Cristo. Y hay situaciones difíciles. Tenemos ahora el caso de un amiguito de Abraham, de mi hijo pequeño. Bueno, es pequeño, pero es el mayor. Y él tiene un amiguito. Y su madre tuvo una nena con otro matrimonio y la niña ahora tiene 15 años, pero la niña cuando tenía 11 años le dijo a la mamá que ella no era una nena, sino que era un niño y que se sentía un niño. Y lo llevaron al psicólogo cuando tenía 12 años y el psicólogo le dijo que sí, que lo tenía clarísimo. Y hoy en día, como el psicólogo es el sacerdote de hoy en día y lo que diga el psicólogo es palabra de Dios, pues se lo creyeron, ¿no? Por cierto, un psicólogo que necesita otro psicólogo, y que luego no están de acuerdo entre ellos en muchas cosas. Pero qué fuerte, ¿no? Que el mundo deposita su confianza y su fe en una persona que ha estado 4 años haciendo una carrera y tiene sus ideas y van a un psicólogo que ha cambiado la túnica del sacerdote por la bata y el sacerdote le dice que sí, que esa niña de 12 años lo tiene todo clarísimo y que puede empezar a hormonarse y empezar a... Y ahora está la nena que tiene 15 años, acaba de operarse el tórax y le han reconstruido todo el tórax, le han quitado todo para que pueda ser pueda, bueno, vivir la vida de un niño. Se ha cambiado el nombre. Y tú tienes que estar viendo porque el Señor, a ver, yo lloro por esta familia. Y yo digo, esto es una aberración, Señor. Y tienes que estar estando allí, viendo cómo la mamá se alegra y celebra eso como una victoria y lo comparte contigo como, ¿qué haces ahí? Es difícil, ¿eh? Estás más con esa gente, les metes un bibliazo y les haces daño y ¿cómo actúas? Pero si tú estás en la labor de vivir en la verdad y de que Cristo sea formado en ti, lo que va a pasar es que probablemente muchas veces te rechacen, pero les va a quedar un testimonio de que tú quieres su bien. O al menos hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para alcanzar a la gente, para amar a la gente.
para estar incomodados. Que vean en ti algo especial. Yo te pregunto, ¿está ocurriendo eso en tu vida? ¿La gente te tiene esa envidia? Nuestra labor es ir por este mundo tratando de mostrar a Cristo con nuestros hechos y nuestras palabras para que las personas que no conocen al Dios verdadero vengan a hacer las paces con ese Dios. Mira, Dios tiene la misión de seguir compartiéndose a sí mismo con una humanidad que le ha dado la espalda, que no le ama. Esa es la misión de Dios y todo lo que existe cumple ese propósito. Hermanos, Dios es el Evangelio. Ese es el Evangelio. John Piper dice eso, no, Dios es el Evangelio. La buena noticia de que Dios quiere compartirse a sí mismo, de que Dios quiere tener comunión con las personas. Mira, nada de lo que hay en este mundo va a poder satisfacer nuestros anhelos. Todo decepciona. La gran tragedia, porque he contado el testimonio de esta nena que ha pasado por esta operación, y eso es algo que nos puede escandalizar porque es muy visible y es muy jovencita, pero al final eso tiene la misma raíz, es la misma raíz que tiene la mentirijilla, que tiene la trampita, que tiene la mirada lujuriosa imperceptiva, que tiene la pereza. Es lo mismo, quiero yo ser el que decido. Quiero yo ser el que tomo las decisiones de lo que está bien y lo que está mal. Vivir a mi manera. Y ese camino, esa música de la serpiente, no puede hacernos bailar en armonía. No satisface. Esa nena ahora se ha operado. Y yo le vaticino lo que va a pasar. Dentro de 5 años va a seguir estando insatisfecha. Y todas las personas de este mundo que están sin Cristo, hagan lo que hagan, tomen las decisiones que tomen para ser felices, para salvarse de su ansiedad, de su incomodidad, de algo que está dentro de ellos y no saben qué es y les atormenta. Todo lo que hagan va a ser insuficiente para poder saciar su sed de amor. Agustín decía que hemos sido creados para Dios y que nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Dios. Esto es un agujero del tamaño de Dios. Ahora tú métele ahí cosas que no lo vas a llenar. Es imposible. A veces pongo este ejemplo. Bueno, hermanos, el ser más glorioso, más inmenso, más impresionante, el único que puede satisfacer nuestros anhelos, que puede llevar a la gente a que salga de la amargura, de la depresión, de la ansiedad, de la insatisfacción, de buscar en pozos que no retienen, en pozos que no dan agua, que siempre hacen que tengas más sed, el único que puede saciar nuestros anhelos. Él quiere compartirse a sí mismo y Él quiere que nosotros seamos de Él, y cuidado, y Él ser nuestro. Por eso Pablo dice, ¿por qué os peleáis si todo es vuestro? Si Dios es vuestro. Puede haber mejor noticia que esa. Y la Biblia también nos enseña que al final Dios va a cumplir con éxito su misión. Y en ese día dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Al final de la historia, todas las cosas, incluidas las personas que se oponen a este mensaje, van a darle la gloria a Dios. Mira, estar en el lugar correcto de la historia depende de que nos volvamos a Dios y creamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y la pregunta que tenemos que hacernos es en qué lado de la historia queremos estar cuando estemos cara a cara con nuestro Creador. Que el mundo vea a Cristo en nosotros, vea el amor de Cristo en nosotros. Hemos empezado este mensaje hablando de Jim Elliot y de los Aucas. Pero la historia de Jim Elliot y de los Aucas no terminó con la muerte de esos 5 misioneros. Porque tras recibir la terrible noticia de la muerte de su marido, esta mujer, Elizabeth Elliot, ella tomó la decisión de quedarse con su hija en Ecuador, cerca de los quechuas, para seguir evangelizando en esa región, ayudando y entregando su vida a lo que empezó con su marido. La joven trabajó
arduamente al servicio de esa comunidad y cuentan que una mujer de los Aucas escuchó lo que había pasado, se acercó donde estaba ella y finalmente tomando contacto con esa mujer y Elizabeth discipulándole, esa mujer se acabó convirtiendo al Señor. Y al final hubo oportunidad de retomar contacto con los Aucas. Y si alguien sabía lo peligroso que era acercarse a esa gente, era esta mujer. Pero ella decidió ser fiel al propósito que el Señor había puesto en sus vidas, de entregarse a la labor de evangelizarles. Y sorprendentemente, Elizabeth Elliot fue aceptada por la comunidad de los Aucas y estuvo mucho tiempo conviviendo con ellos y discipulándoles. Hermanos, por la gracia de Dios, un gran número de esta gente se convirtió al Señor. Muchos Aucas fueron reconciliados con Dios gracias al poder del Evangelio. Son seres humanos. Y Dios clama desde el cielo para que se reconcilien con Él. Muchos Aucas fueron reconciliados por el poder del Evangelio. Y esta historia sigue inspirando a millones de personas para entregar sus vidas para la obra de Cristo. Hermanos, la sangre de Jim Elliot no fue derramada en vano. Pero ¿cómo pudo esta mujer convivir con los asesinos de su marido en una remota selva del Amazonas con su hija pequeña? Poneros en escena, hermanos. Años 50, el Amazonas, enfermedades, problemas con el clima. Esta gente que no te puedes fiar. ¿Qué haces ahí sola en una cabaña con esta gente que igual se les cruza la cabeza y te matan? Y estás ahí día tras día, tras día, tras día, ayudándoles, bendiciéndoles, sirviendo con amor, discipulándoles. ¿Cómo pudo esta mujer? Y conociendo, ese es el que mató a tu marido. Porque acabaría sabiéndolo, ¿no? Elizabeth Elliot fue capaz de eso porque ella comprendía cuál es la misión de Dios y cuál debe ser el propósito de nuestras vidas. Hermanos, el propósito es entregarnos a la obra de Dios para que Él sea conocido y Él sea glorificado en todo el mundo. Esa es una vida realmente bien vivida. Cuando Jim Elliot y Elizabeth Elliot se presentaron ante la presencia del Señor, el Señor les dijo: bien, buen siervo has sido. Has invertido bien la vida que yo te di. El mundo puede pensar que es una vida desperdiciada, pero en el cielo lo que están haciendo es aplaudir porque eso es una vida bien vivida. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo, éste la hallará. Hallará la vida verdadera. Una vida que no está centrada y dedicada a la misión de Dios es una vida totalmente desperdiciada. Y mira, no todos estamos llamados a ir a morir por los Aucas, porque a veces podemos interpretar esto mal, ¿no? Pero sí estamos llamados a poner nuestra vida al servicio del Señor donde estemos y ser fieles al mensaje del Evangelio. Cualquier vida que no sea vivida con este propósito es una vida perdida, una vida desperdiciada. A veces pongo este ejemplo. ¿Os imagináis, hermanos, poneros en escena, os imagináis el ridículo que va a hacer Leo Messi o Cristiano Ronaldo cuando se presente delante del Señor y le enseñe al Señor sus balones de oro? Y el Señor le diga: ¿qué has hecho con tu vida? Pues he ganado balones de oro. ¿Os imagináis el ridículo que va a hacer Elon Musk cuando se presente delante del Señor y le enseñe los ceros de su cuenta bancaria? ¿Os imagináis el ridículo que va a hacer el típico ateo materialista al que más o menos le ha ido todo bien y se jubila a los 60 años? Y el Señor le diría: ¿qué has hecho con tu vida? Y seamos sinceros, todas estas cosas que a la luz de la eternidad se ven tan ridículas, compiten en nuestro corazón. Y todos deseamos tener esas cosas, y eso está compitiendo con la eternidad, y queremos muchas veces conciliar una cosa con otra, y hay una guerra en nuestros corazones. Hermano y hermana, dejemos ya de ser religiosos queriendo estar casados con las cosas de este mundo. Esto va de la eternidad.
Tu vida va de la eternidad. El Evangelio es o todo o nada. Tenemos que ser, en este sentido, radicales, ir a la raíz. Una vida que no está centrada en Cristo, en la obra de Dios, en poner nuestras vidas en la misión de Dios. Por mucho que alcancemos en este mundo y conquistemos en este mundo, es una vida perdida. Es una vida desperdiciada. Y yo soy el primero, hermanos, que tengo esta lucha, que me embauca la canción del mundo y que pierdo de vista al Señor y me desconcentro y me despisto. Pero hermanos, la única vida que merece la pena vivirla es la vida que se pierde por Cristo. ¿Estás desperdiciando tu vida buscando alcanzar las cosas de este mundo? ¿O la estás ganando por amor a Cristo? Jim y Elizabeth Elliot fueron personas que decidieron ganar sus vidas perdiéndolas por amor a Cristo. Ellos entregaron sus vidas para que los Aucas fueran invitados al glorioso baile del Iostrino. Hermanos, Jim y Elizabeth Elliot entregaron sus vidas porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ellos entregaron sus vidas porque Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Amén. Vamos a orar. Y yo quisiera que nos centremos en la fidelidad de Dios y que una de los peligros que hay cuando hablamos de estos temas es quedarnos con la culpa. Yo no soy como Jim y Elizabeth, yo no sé si sería capaz y sí, eso, que seamos redarguidos a poner que el Señor pese en nuestro corazón y que podamos ver la gloria de Cristo y de tomar decisiones y decir, estoy caminando en esto, estoy desorientado, Pero hermano, Dios no quiere que te quedes con la culpa, Él quiere susurrarte en esta mañana. Es verdad, fallamos, pero Él sigue contando contigo. Él sigue queriendo hacer la misión contigo. Él te ama y quiere seguir usándote para su gloria. Vamos a orar.